Un programa top que dirige y presenta Antonio Arias. Bienvenidos a Business, Radio Televisión, el programa de los negocios, los emprendedores y los profesionales, un espacio en el que escucharemos a los mejores expertos en temas de financiación, capital humano, digitalización, ingeniería, legislación y un largo etcétera, para tener información de primera mano y conseguir que nuestras empresas sean más productivas y eficientes. Hoy, señores, ya lo habíamos anunciado, lunes, con S de solvencia, de sensatez, de serenidad, de sosegado, de sincero y, como no, con S de seguros. Estás en Con S de Salcedo. Estés donde estés, ponte cómodo, porque con rigor y con credibilidad sintonizamos continuación. Llevamos anunciándolo ya varias semanas, y es que pues ese famoso martes en el cual estaba nuestro querido Julián Salcedo analizando con grandes expertos la actualidad económica, social y política del país, pues lo vamos a pasar al lunes, ¿no? Yo creo que mejor imposible el que uno arranque con un gran programa como el que hacemos aquí, Julián, la semana teniendo buena información de primera mano, ¿verdad? Bueno, empezamos la semana, o sea que arrastramos las noticias, que este fin de semana han sido muchas, y comenzamos la semana con fuerza, con mucho ánimo, ¿no? Y luego tú te quedas por aquí por la zona, porque luego estarás por ahí por el Toro Televisión, ¿no? Yo soy un obrero de la comunicación, y luego a la tarde tengo un programa en la radio, en la televisión, en Toro, Redacción Abierta, o sea que casi me quedo por aquí. Ya te quedas por aquí. Oye, hoy vamos a hablar mucho del mercado laboral, del SMI, de la especulación, un poco de todo, de la negociación. Tenemos a dos grandes expertos, ¿verdad? Sí, como tú has dicho, este programa está destinado al mundo de la empresa, los empresarios, los emprendedores, la economía, todo lo relacionado con ella, y como no, pues dentro de la economía es fundamental el mercado laboral, el mercado de trabajo, que según el gobierno va muy bien. Vamos a ver lo que nos dicen nuestros expertos hoy. Yo creo que no va tan bien, ¿verdad? Tiene algunas trampillas por ahí metidas, por ahí, pero sí. Es una suposición mía, ellos son los que lo saben muy bien, ¿no? Y para ello hemos traído hoy aquí a pues dos grandes expertos, ¿no? Uno de ellos, el primero que vamos a presentar, es José Luis Fernández Santillana, que nos hemos sorprendido todos, sobre todo tú, Roberto, cuando hemos dicho que es licenciado en astrofísica, sí. Pero bueno, es que es licenciado en astrofísica. Yo creo que Pedro Duque te tiene que contratar para llevarte alguna cosa de estas. Seguro. Pero lo que sí que es verdad es que casi lo de licenciado en astrofísica debe ser un accidente, ¿verdad? Porque es un hombre, una persona dedicada toda la vida al sindicalismo español, y además lo hace desde, todavía hoy, desde una de las históricas, sindicatos históricos en España, que es USO, la Unión Sindical Obrera, ¿no? Él es, por supuesto, José Luis Fernández Santillana, que en este momento, en la actualidad, ha sido muchas cosas en USO, y en la actualidad es director del Gabinete de Estudios de esta Unión Sindical Obrera. Bienvenido, José Luis. Encantado de estar con vosotros. Y esto, fíjate, de lo de la astrofísica, es decir, durante unos cuantos años me dediqué, o sea, hice ahí, pues una tesina y este tipo de cosas que se hacían entonces, ¿no? Tiene que ver mucho con este estudio de los objetos lejanos, ¿no? Y entonces a veces uno, cuando piensa o proyecta estas estadísticas hacia el mercado laboral, dice, pues hay cosas que están todavía muy lejos, ¿no? Entonces siempre es una cosa divertida. Digo, sobre todo porque te da una formación, yo creo, desde el punto de vista científico, que me permite analizar datos desde el punto de vista que seguramente los economistas veis otras perspectivas. Yo digo que a veces esto de la macro a mí me cae muy lejos, ¿no? Porque hasta que gotea la macro y llega la micro, la gente lo pasa muy mal, ¿no? Sí. A partir de ahí me parece que es una situación pintoresca. Dentro del sindicato me he dedicado muchas veces a ámbitos educativos, y como comentábamos antes, posteriormente a la Ejecutiva Confederal, y ahora pues dedicado a estas tareas que me encantan, ¿no? De hacer estudios, sobre todo del mercado laboral, que me parece que nos cuentan todo, ¿no? Y hay mucho cuento con las cuentas, en este caso. José Luis, siempre nos han dicho que a los economistas y los físicos nos une el hecho de no poder hacer experimentos, ¿no? Con todas las cosas. Bueno,
Y aquí en la negociación menos todavía, ¿verdad? Bueno, sí, pero fíjate, pero podemos hacer modelos, ¿no? Y entonces uno sí que puede hacer predicciones. Y por tanto, a veces cuando uno proyecta distintos modelos que se adecuan o no a la realidad, dices, bueno, pues esto puede funcionar mejor o puede funcionar peor, ¿no? Lo que no nos vale es que nos cuenten cuentos, insisto en esta historia, ¿no? Entonces, cuando una cosa es blanca y me quieren decir que es gris, mire que es blanco. Luego puede haber tonos de blanco, pero es blanco. Espero que no visualices un agujero negro en las cuentas. No, o sea, fijaros, o sea, el otro día me acordaba, no sé por qué fue, hay un libro de los cuando yo estudiaba entonces, ya hace años, ¿no? De astrofísica, que es el Amartya, que es un indio que fue premio Nobel, y entonces ahí narra una regla mnemotécnica de los de los espectroscopistas ingleses, ¿no? Que analizaban el espectro de la luz, y es para hacer la clasificación espectral de las estrellas. Entonces, esa regla mnemotécnica hoy en día sería prohibidísima, ¿no? Porque es algo así como, oh, be a fine girl, kiss me. O sea, una buena chica, bésame. Entonces, esto hoy en día sería muy complicado poderlo decir, ¿no? Sin embargo, todos estudiamos eso, no pasaba nada. Todos sabíamos que había estrellas de tipo O, de tipo B, de tipo G, por ejemplo, como es nuestro Sol, ¿no? Que es una estrella de tipo G. Pero bueno, bien, esto es un rollo que seguramente vamos al mercado laboral, que es mucho más interesante. Claro, lo que sí que es verdad es que a José Luis, al que me precio de ser su amigo, creo que él considerará lo mismo, puedo aseguraros, los que nos estáis escuchando, que los informes, los análisis, los estudios que preparan desde Uso, de la Unión Sindical Obrera, son excelentes. O sea que enhorabuena, José Luis. Muchas gracias. Seguid mucho tiempo con ello. Y al otro lado, no sé si en el rincón derecho, el rincón izquierdo del ring, en la mesa, que es redonda, no hay esquinas, tenemos a otro buen amigo, otro gran especialista en este mercado de trabajo laboral, que es don Manuel Pino Cruz. Es licenciado en Derecho y máster en Asesoría Jurídica de Empresa por ICADE, es graduado social y socio fundador de Pino y Barret Abogados, ni más ni menos que desde 1986, ha sido durante 12 años vicepresidente del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Madrid, es mediador del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje y miembro, de la Comisión de Asuntos Laborales de CEIN-COE, y socio fundador, esto sí que lo es en la actualidad y lo mantiene, y miembro del Comité Ejecutivo del Foro de la Sociedad Civil y vicepresidente del Club Liberal Español. Y entre sus, haberes cuenta con que firma casi todos los convenios colectivos de este país. Acabas de firmar uno, ¿no, Manolo? Bueno, acabo de firmar uno, pero firmo también en otros sectores importantes nacionales. La verdad que la negociación colectiva es una herramienta estupenda para firmar acuerdos entre sindicatos y patronales y mantener el diálogo social, pero tengo que decir también que últimamente la cosa se está complicando mucho. Yo creo que desde la presencia en el Ministerio de Trabajo de esta ministra sindicalista y tal, pues hay algunos sindicatos que tienen una serie de licencias que en las mesas los ponen de manifiesto e incomodan mucho o llegar a acuerdos en lo que es la voluntad de empresarios y trabajadores dentro del arte de lo posible, porque la negociación colectiva no puede ser siempre acumulativa. Algunas veces tiene que haber unas soluciones alternativas en el acuerdo negociador, no acumular derechos, como es lo que estamos viendo en las mesas, con unas plataformas absolutamente desproporcionadas, de 20 folios, de llevar allí todo lo que puede pasar en la empresa para ajustar y encadenar al empresario, rompiendo flexibilidad, ¿no? Y esto pues es una cosa que los que estamos en las mesas pues lo notamos, lo discutimos y a veces incluso las levantamos por no seguir en un diálogo que no va a ninguna parte, ¿no? Y si entonces todos estamos, creo, convencidos de que el mejor sistema es a través de la negociación colectiva, que además está reconocido en la Constitución española, ¿verdad? Y que sabemos que ha funcionado durante muchos años, al menos en democracia, ¿por qué el gobierno y la ministra se empeñan en no negociar y en imponer? Bueno, yo creo que aquí hay varias cuestiones, algunas yo creo que de fondo y otras coyunturales, ¿no? Ahora estamos en época de elecciones, están las gallegas, después vendrán las, no sé si las del País Vasco o no, pero también están en la vuelta a la esquina, europeas, y en algún momento tocarán las catalanas, ¿no? Entonces tenemos una ministra de Trabajo que está en plan, de hacer ofertas, ¿no? Y de hacer propuestas. Entonces está... Y yo creo que en general los sindicatos estamos un poco molestos, ¿no? Con esta actuación de la ministra, porque está incluso, diría, suplantando
el papel de los propios sindicatos. Es decir, no puede hacer oposición a la COE la propia ministra. Oiga, usted como ministra tiene que entenderse con la COE y con los sindicatos. Sería su rol. Si usted lo que sale es, y yo no voy a defender aquí a la COE, entiende mi posición, claro, pero lo que digo es desde el punto de vista estrictamente formal. Usted no puede dedicarse a hacer oposición a la COE, que para eso ya estamos los sindicatos. Digo, cuando digo oposición, digo a dialogar, a contraatacar, a contraponer ideas, a lo que fuera, a negociar y acordar, ¿no? Pero ese es el rol de los sindicatos con los empresarios y lo hacemos relativamente bien. A veces llegamos a acuerdos, a veces no. Pero cuando eso lo suplanta la propia ministra, cuando la ministra se arroga, es decir, sin acuerdo previo, sube el salario, yo estoy a favor de que suba el salario mínimo interprofesional para que no haya sospechas, pero unilateralmente, cuando unilateralmente plantea, por ejemplo, una modificación de los subsidios de desempleo, cuando unilateralmente plantea una modificación, en este caso de la cotización de los mayores de 52 años a través del subsidio, oiga, ¿usted a qué juega? ¿A ponerse las chapitas? Entonces, me parece que hay un cierto malestar, no digo solo en mi organización, en la USO, sino incluso por los dos mayoritarios, de que esta mujer se está pasando un pelín en su rol, porque a mí me parece, bien, os digo un ejemplo, que incluso en un almuerzo hace poco, hace unos, no hace mucho, menos de un mes, yo en enero, con Cándido Méndez, un desayuno de eso informativo, pues sí, secretario general de la UGT, yo creo que es una persona conocida, pues decía que no puede ser que tú hagas público el contenido de unas negociaciones ante los medios de comunicación. Tú no puedes decir, como la COE no quiere jugar, pues ahora le castigo y le subo un punto más. Oiga, si lo haces, hazlo, pero no lo digas. Digo que esa es la regla de juego, ¿no? Para entenderme. Pero, por ejemplo, ya que estamos hablando del salario mínimo, nosotros lo que hemos dicho es, oiga, está bien que suba, pero oiga, las contratas públicas, ¿qué? Porque si no incrementan los ingresos, ¿qué pasa? Si los gastos se incrementan y no se incrementa la misma proporción de los ingresos, eso quiere decir, o se deteriora el servicio o se pone gente en la calle, Y nosotros, lo que se ponga gente en la calle nos molesta bastante como sindicato. Hombre, hay una serie de cositas que puede ver. Está estupendo esto de que se deteriore, que se deflacte la tabla y que el mínimo exento de tributación se amplíe el valor del salario mínimo. Sí, pero oiga, ¿y los pensionistas? ¿Todos los que con una pensión inferior a la pensión media? ¿Por qué tienen que estar pagando? Hombre, algunos, obviamente, digamos el tramo, pero es que hay pensionistas que le están con 1.400, 1.500 euros, que le están clavando el 17% de IRPF. Oiga, que alguno está diciendo que la subida salarial tan estupenda, digo salarial, la pensión, en este sentido que se trata como un salario de aspectos de IRPF. Oiga, que me la usted esté comiendo. Y os pongo el ejemplo, seguramente muy traído por los pelos, ya soy yo el primero que lo digo. Pero una persona que empezó a cobrar la pensión el año pasado, a mitad de año más o menos, le hicieron una retención irrisoria porque tenía medio año y este año le ha metido un 17. Pues está perdiendo 200 euros de pensión. Seguramente no es el mejor de los ejemplos. Y el susto que se va a llevar a lo mejor cuando haga la declaración de la renta en junio. Pues eso es lo que estamos, ¿no? Pero, José Luis, la ministra tiene un toque autoritario y prepotente que pone en escena en las negociaciones. Cuando le conviene va al diálogo social y cuando el diálogo social se le tuerce va al decreto y lo pone con los sindicatos mayoritarios que la han acompañado en muchas de las medidas que ella ha adoptado. El diálogo social hasta que no le gusta el tema y tira por otro lado. Entonces las formas es una garantía del fondo, decimos los juristas. Y esta señora en lo del salario mínimo se ha demostrado que es una impresentable en su departamento, porque si va a negociar con los empresarios tenía que haber llegado a los acuerdos de la negociación colectiva que se han firmado recientemente en las bandas salariales que estaban pactadas previamente con empresarios y con sindicatos para llevar a los convenios. Y se lo ha saltado por su peineta. Pero y ella ha llegado y ha dicho entre el 3,5 y el 4, decían los empresarios, no, el 4. Que no queréis el 4, cuando llega el ministerio te pongo el 5 y va al boletín el 5. Pero el tema no es solamente la cuantía, es una forma de prepotencia. Yo estoy de acuerdo con el tema de las formas, que son las que no son. Porque ella, más allá de que yo creo que el diálogo social tal como está configurado, yo estoy a favor del diálogo social como ente de razón, por decirlo así, tal como está configurado, creo que es bastante inútil y está manifestándose bastante inútil, porque si no estamos de acuerdo, a la porra del diálogo social y voy con el Real Decreto, como bien ha comentado. Entonces, al final, ¿con quién están pactando? Con los primos de Zumosol, que les llamo cariñosamente, con los amiguetes, con los colegas, con comisiones y con un GT. Hombre, fundamentalmente está teniendo un gran baluarte la ministra en comisiones obreras, bueno, por aquello que hay una cierta afinidad, vamos a llamarla de tipo político, sin entrar en más disquisiciones. Y de vez en cuando Pepe Álvarez en la UGT, pues se calienta un poquito y tiene que darle un balón de oxígeno ¿no?
pero está en la realidad de lo que estamos jugando. Entonces, el diálogo social tendría que servir para poner cosas encima de la mesa, para poner propuestas, para ser transparente, porque yo no sé lo que negocian en el diálogo social. Hombre, yo no quiero que me informen la letra pequeña, ¿vale? Todos sabemos cómo funcionan estas cosas, pero dígame cuáles son sus propuestas, dígame cuáles son sus orientaciones, que usted está diciendo que me representa a mí. ¿Y eso por qué? O sea, no puede ser. Mire, los acuerdos interconfederales de COE y de UGT y comisiones, nosotros de la USO nos lo pasamos, hacemos una peireta con todo el cariño del mundo. ¿Por qué? Primero, porque planteamos la negociación colectiva nuestra, condiciones, entendemos, más beneficiosas para los trabajadores, y nos ha ido bien. Es decir, cuando estos señores planteaban unas subidas salariales del 3,5, nosotros hemos sacado convenios con el 5, con el 6. Bueno, pues qué malos somos que incumplimos el acuerdo de negociación colectiva a nivel interconfederal. Encantado de incumplirlo. Pero el problema de fondo sigue siendo, diga, señora ministra, y esto lo estamos viendo ahora por el tema, por ejemplo, el tema de la reducción de jornada. Se ha dado cuenta de que se había pasado de frenada. Oiga, es un tema negociado entre patronal y sindicatos, porque hay que adecuarlo a cada ámbito de producción, porque no vale el café para todos. Porque esto de que queda muy bonito, es decir, vamos a 38 horas y media. ¿Usted qué me está contando? ¿Que me va a reducir la jornada diaria en 12 minutos? ¿Que es el margen que tenemos todos por si llego tarde o me pilla el atasco? ¿Eso es el gran logro social? Cuando la jornada efectiva, hoy he visto los datos que publica por segunda vez de horas cotizadas el Ministerio de Inclusión Social. La jornada media efectiva no llega a 31 horas. ¿Pero qué me estás contando? Si lo que la gente quiere es trabajar más. El problema de este país no es a ver si bajo las 40 horas a 38 horas y media, que me parece que es estupendo y no crea ningún problema. Oiga, el problema es la gente que está con 22 horas, con 25, con 26, con 30 y que quiere trabajar 35, 38, en algunos casos 40. Porque si trabajo media jornada, cobro medio salario y con eso no llego a fin de mes. Este es el drama. De eso no habla la ministra. Pero ese es el problema de este país, ¿eh? Es que no llega al 20% de los contratos indefinidos, perdona, la acabo y estoy dando en la mesa. Perdón, no te dice nada, no te dice nada. No, pero yo me he dado cuenta que estas cosas de las mesas en la radio después al final suenan. No, lo que digo es que, hombre, si no llega, o sea, esto de los contratos indefinidos está muy bien, no llega al 20% de contratos indefinidos a tiempo completo. Usted me está contando un camelo. Mucho empleo, sí. Oiga, el último dato, y ya lo dejo, para acabar, para que mi compañero de tertulia pueda colocar que si yo entiendo que soy bastante lenguaraz, pero este dato histórico que nos decía el otro día la ministra de Inclusión Social, de Seguridad Social e Inclusión, de más de 500.000 de altas en el año 2023, 544.000 más o menos números redondos, se habían hecho. Para eso ha habido que hacer más de 15,5 millones de contratos. ¿Pero qué me está usted contando? Sale a 28 contratos al año por persona. ¿Esa es la estabilidad y la calidad en el empleo? Para mí, no. Os iba a preguntar precisamente que las subidas que ha habido del salario mínimo interprofesional, que bueno, pues la verdad es que a mí me asustaba un poco de decir, oye, esto tan acelerado, pues efectivamente puede ser contraproducente con una tasa de empleo que tenemos muy alta. Afortunadamente los datos, bueno, pues no han sido malos en la evolución del desempleo, pero como veis, que el hecho de que haya subido tanto, y creo que incluso he oído alguna voz que dice que incluso a lo mejor deberíamos de subir un poquito más para equipararnos un poco más a la Unión Europea. Hombre, los salarios que se suban, el salario mínimo, está bien. Lo que pasa es que ha habido unas subidas muy extraordinarias en los últimos años. Hemos subido casi el 50%, claro, el coste del salario mínimo asociado al coste de seguridad social de ese 50%. Entonces han subido mucho los costes empresariales. El salario mínimo se extiende para todo trabajador. Si pensamos, por ejemplo, en la unidad familiar del servicio doméstico, pues un matrimonio empezando que tenga que tener una señora para el servicio doméstico para atender a sus 2 hijos, pues tiene que pagar en torno a 20.000 euros si quiere tenerlos atendidos. Y eso, pues, con los salarios medios dificulta un poco el acceso al empleo de esta empleada de hogar, ¿no? Ahí el gobierno saca de corto, y yo voy a dar una idea en esta tertulia. Si a los empleadores domésticos, le hemos hecho obligaciones de que tiene que tener un plan de prevención de riesgos laborales en su domicilio por los accidentes que pueda haber con la muchacha que tengan para atender, en estos casos, del matrimonio joven que trabajan los dos para pagar hipoteca y poder mantener la familia, pues esos gastos tenían que ser deducibles en renta. Lo mismo que lo de los empresarios individuales. Y esto es un fallo que alguien tiene que alzar la voz, porque me parece una desproporción que un señor con una tienda, con un empleado, pueda deducírselo de su renta y las necesidades domésticas o una familia de un mayor que tiene que tener un cuidador allí para atender a un mayor. ¿Por qué no puede ser deducible de la renta cuando un servicio de esos ya vale, con esta subida de salario mínimo,
por poner un ejemplo, casi 20.000 euros. Pues tenemos que buscar medidas de que eso sea atractivo, si no que vamos a tener empleo sumergido. Y respecto a la contratación, yo estoy en contra de la reforma de los contratos temporales que ha hecho la ministra. Estoy absolutamente en contra porque es un camelo. José Luis también. Es un camelo para las estadísticas. Es una cuestión puramente semántica. Claro. O sea, se confunde temporalidad con estacionalidad. Y son dos cosas distintas. Una cosa es una cuestión de carácter temporal y otra cuestión es, oiga, hay una serie de trabajos que son estacionales. Entonces, esta ministra da igual. Simplemente ahora, el otro día me decía un compañero, profesor universitario, oye, ya soy fijo discontinuo. Antes me hacían un contrato por el servicio y ahora me han hecho lo de fijo discontinuo. Feliz, pero yo sigo igual. Bueno, pues han cargado herramientas que contribuyen a la creación de empleo. España es la que tiene un índice de parados por encima de la media europea. Tenemos que poner herramientas para combatir eso. Y el empleo juvenil está muy perjudicado en esa estadística, de los más perjudicados. Sí. Tenemos que ser herramientas de acceso ágil al empleo, flexibles al empleo. No el rollo de la temporalidad, que si son temporales, aquí ha habido contratos en este país de lanzamiento de nuevas actividades, de lanzamiento de nuevos productos, de iniciativas de poner en marcha nuevas empresas, donde tenían una flexibilidad que no asustaba al empresario. Ahora, si aquí tú lo que vas diciendo, todo el mundo fijo, a contratación, todos fijos, que es el número de contratos que acaba de decir tú, José Luis, fijos, pero que lo ha hecho en periodo de prueba, pero ¿cómo van a ser todos fijos? ¿Por qué fijos? Para engañar las estadísticas europeas de que aquí no hay dualidad. Mire usted, la misma que había antes, porque tenemos sector turístico, tenemos sectores de la hostelería, tenemos un montón de sectores que tienen temporalidad, lo que tenemos estas herramientas ágiles para cubrir esa temporalidad. Pues se han cargado los contratos temporales y todo el mundo tenemos que ir a la contratación definida y a este rollo de fijo discontinuo que lo que hace es encarecer al empresario el coste. Tiene que tener una lista de antigüedad, el llamamiento por antigüedad, si no tiene que el despido, si no lo llama. O sea, que lo que ha hecho es encarecer todo para poner una estadística, todos son fijos. No, que saquen los datos de las horas efectivas de los contratos de esos fijos discontinuos con transparencia y veremos el truco que hay debajo de esto, que es todo estadística. La reforma que ha hecho la ministra, que dice que era un tema planetario, es una reforma que no sirve para nada. Eso sí, ¿no? Por lo menos bajo mi punto de vista, y lo digo también en la CBE, no sé cómo la CBE firmó eso. Yo lo critico, no sé cómo la firmó. Porque no servía para nada, quiero decir, por eso no sé cómo la firmó la COE. Claro, así, mira, esa es la prueba del algodón. Si la COE, CEPIME, UGT y comisiones se ponen de acuerdo en ese punto de la reforma laboral, es que la reforma laboral no fue tal reforma, fue simplemente un tema de, yo siempre lo he hablado con el tuneo que puedes hacer a un coche, porque coges un coche viejo, lo tuneas, le pones unas luces extraordinarias, le pones una capita de pintura, pero sigue siendo un coche viejo, Es decir, el cambio sustancial no ha habido, ¿no? Es decir, los temas de fondo no los ha abordado en esa reforma laboral. Lo que ha habido es un cambio de nomenclatura, es decir, lo que antes era un contrato por haber servicio, ahora pasa a ser un contrato de fijo discontinuo, con lo cual ha devaluado lo que era muy bueno, el valor del fijo discontinuo. Yo siempre pongo el ejemplo de Baleares, para que los oyentes nos entiendan, que es lo que nos dice que las estadísticas están trucadas o no son suficientemente claras. Baleares, que es un sitio donde tradicionalmente el contrato de fijo discontinuo se ha utilizado y se ha utilizado bien, porque es un sitio donde hay 9-10 meses de actividad, fundamentalmente ligada a la restauración, a la hostelería, y la gente sabe que trabaja 9-10 meses y ahí saca para todo el año, y se va al paro 2 o 3 meses. Bueno, mes de enero, yo voy a mirar, de vez en cuando lo miro, Baleares, porque siempre es el paradigma. ¿Cuánta gente está percibiendo la prestación y subsidio de desempleo? Algo más de 72.000. ¿Cuántos constan como parados registrados? 32.000. ¿Cómo? ¿Hay más gente cobrando prestación y subsidio que parados registrados? Oiga, eso no puede ser. Digo, puede ser porque es, pero entenderme, quiero decir, sí. Es una cuestión semántica. Oiga, si está parado, está parado. Y lo que está, y todos tenemos claro que el Servicio Público de Empleo, si paga una prestación, es porque está parado. Es porque está parado, si no, no te la paga. Y como te descuides una semana o 2 días en renovar ese día de renovar tu alta en el que estás en paro, la demanda de empleo, te quitan el derecho a la prestación. Claro. Por tanto, si en Baleares hay 72.000 personas cobrando prestación o subsidio, son 72.000 personas que no están trabajando. Y si no trabajas, coloquialmente, yo lo entiendo de toda la vida, es que estás parado. Entonces no me cuente usted milongas, ¿no? Como estas, las que quieras. O sea, a mí me tienen que explicar qué diferencia hay entre un no ocupado y un parado. O sea, me lo tienen que explicar. Pero estadísticamente el Ministerio hace
hace maravillas, ¿no? O sea, el paro real en España está por encima de los 4 millones o en el entorno de los 4 millones. Que no nos cuenten. Cuando digo eso, digo gente que quiere trabajar y que no está trabajando. Y hay gente que se ha inscrito buscando un empleo en el Servicio Público de Empleo. Algunos de ellos son fijos discontinuos, pero están inactivos. Y si está inactivo es que está parado. Vamos a contarlos bien. Porque si no contamos bien, no pondremos buenas soluciones para esa gente que lo necesita. Y este es el drama, ¿eh? Y digamos la verdad, según me parece a mí, o mi interpretación, efectivamente, los 2,7 millones oficiales no son 2,7 y son 4 si hiciéramos ese cómputo, 4 o 3,8 lo que fuera, ese cómputo de los fijos discontinuos. Pero a su vez, ni son 4 ni son 2,7. Porque nadie está teniendo en cuenta la economía sumergida y sabemos que tiene un nivel importante en este país. Con lo cual, en mi opinión, no lo pongo en vuestra boca, en mi opinión como economista y como empresario, etcétera, hay un alto nivel de economía sumergida y todo este tipo de medidas abundan, empujan a que alguien se vaya a la economía sumergida. Claro, un señor que efectivamente ahora está en esa actividad de fijo discontinuo, parado de toda la vida, ¿verdad?, y que sabe que va a trabajar 2 meses al año, 2 semanas al año, o lo que sea, no puede sobrevivir con esa prestación. Y, lógicamente, para no perder el derecho a la prestación, porque es fijo discontinuo, pues, ¿qué solución tiene? En mi opinión, irse a la economía sumergida, punto y guión. Probablemente antes, con un contrato temporal, sabía que el contrato temporal le duraba 2 meses, y al finalizar los 2 meses, a lo mejor lo encadenaba con otro contrato temporal, ¿verdad? Ahora no puede, ahora es que es fijo discontinuo. Bueno, se engancha, ya sé que puede. Pero se engancha ese contrato y no se va. Pero, Julián, los contratos fijos discontinuos, la figura de fijo discontinuo, ha existido en este país. Este país es un país de afluencia turística veraniega, donde hay hoteles que abren de temporada, hoteles que abren en el mes de abril hasta octubre, y en octubre cierran. O en Murcia, que yo tuve la oportunidad de trabajar mucho en Murcia, con algunas de conservas vegetales, donde el periodo es limitado, y allí había muchos fijos discontinuos. La primera vez que yo me enfrenté a fijos discontinuos, hace muchísimos años, fue cerrando unas industrias de allí de conservas vegetales, ¿no? Y entonces vi que en fila discontinuo había un llamamiento, había tal, pero claro, la temporada era muy cierta. Recogían la fruta, la manipulaban para dejarla en las latas de las conservas vegetales y al mercado. Y eso se acababa hasta que el año con la temporada de fruta. Pero lo que no puedo extender es esa figura contractual cargando todas otras figuras como el de obra o servicio determinado y poniendo unas trabas tremendas, ¿no? Y otro tipo de figuras eventuales para poder suplir a unas chicas en las vacaciones o en las ventas navideñas o en periodos punta. ¿Por qué tenemos que ir a fijo discontinuo? ¿Por qué le tiene usted que echar esas obligaciones al empresario para trabajar 2 meses de temporada de ventas, ¿no? Es decir, que es que se confunde lo que es un trabajo de carácter estacional, como es el de la conserva. Oye, yo sé que hay 2 meses que viene la temporada, tengo que envasar y todos los años, esos 2 meses, los voy a dedicar a eso, o 3 o 4. Es un trabajo de carácter estacional. Lo que es temporal es si yo tengo una avalancha de turistas o tengo una avalancha de, yo qué sé, tengo un bar y de repente tengo pues 5 bodas. Pues bueno, pues necesito incrementar mi plantilla para atender esas 5 bodas. Y ya está. Y eso supone un contrato temporal de 3, 4 o 5 días. No pasa nada y ya está. Una cosa es temporalidad y si se justifica la causa de la temporalidad, ningún problema en que se haga ese contrato. Y otra cosa es un trabajo de carácter estacional, que es lo que da naturaleza a un contrato de fijo discontinuo. Lo que no se puede hacer es utilizar el fijo discontinuo ahora como un cajón desastre. ¿Cuáles son las principales causas de baja que se apuntaban antes en la seguridad social? La no superación del periodo de prueba, que se ha incrementado casi un 800%. Ahora ya resulta que no vale ningún trabajador. Ya han ido claro. O sea, yo me di cuenta de esa situación. Yo soy muy de andar por casa. Un 800, ¿no? Un 800% no está mal. No está mal. O sea, con el socorrista de la piscina, o sea, de verano, o sea, una cosa, es un trabajo de temporada, ¿no? Todo el mundo entiende la piscina, una piscina de comunidad, en verano, veranillo. Digo, ¿qué tal? Dice, no, bien, me han hecho fijo. Digo, ¿sí? Dice, sí, en septiembre acabo. Digo, entonces, dice, sí, porque me han dicho que no voy a superar el periodo de prueba. Entonces me iré el convenio y efectivamente el periodo de prueba en 3 meses. Justo, ya está, justo, le salía clavado, ¿no? Y luego, la otra causa de bajas que a mí me llama mucho la atención, tal como está el mercado de trabajo, son las bajas voluntarias. Entonces, oiga, ¿esto que voluntariamente un tipo se va de baja, cómo está? Pues mire, son fijos discontinuos que están buscando otro curro, claro, que se buscan otro trabajo, entonces se dan de baja. Claro. Se dan de baja para poder entrar en otro sitio. O los contratos de lunes a viernes. No hagas nada, tranquilo, yo te doy de baja el viernes,
que el lunes el contrato vuelve. Porque tú miras, yo miro la afiliación diaria a la Seguridad Social y todos los viernes salen números rojos. O sea, todos los viernes hay más salidas que entradas. Bueno, no lo sé, no lo puedo atestiguar, no tengo... Pero estos son sospechas. Dice, oiga, ¿cómo es posible que la gente voluntariamente con la que está cayendo se vaya, ¿no? Porque vuelve. No, pero fijaros, y al lunes siguiente vuelve a subir, claro. Han complicado mucho también en el sector agrario esto, ¿eh? El sector agrario teníamos antes un contrato de obra de servicio, el tiempo que dure la poda del olivar. Tú contratabas a los señores, te acaban la poda, les haces su finiquito, su liquidación y a su casa. No, ahora fijo discontinuo. Pero además con el llamamiento, como son muchas veces gente de migración, donde no sabe el domicilio, donde no sabe localizarlo, es una complejidad tremenda. Y unas obligaciones que le echas al pobre agricultor que tiene 2 olivares y un poquito de viña para vivir y su familia. ¿Cómo se puede llegar a eso? No, aparte de subirle todos los gastos, le creas un problema en la contratación que era facilísima. El tiempo que dure la recogida de la uva, ¿vale? O podar el viñedo. ¿Por qué tenemos que ir a fijos discontinuos? Y el coste de gestión, por ejemplo, valdría también para el ejemplo que dice don Manuel del fijo discontinuo, ¿no? Del que es agrario. Pero el más... el que está más al orden del día que yo he leído, los contratos en prácticas, ¿no? Claro, los contratos en prácticas, muy bien que tributen, que coticen, todo esto, pero el gasto de gestión administrativo es brutal. Y entonces resulta que lo que están haciendo las empresas que contratan en prácticas, lo conozco, yo soy profesor en la Universidad Complutense, etcétera, no estoy en ese tema de gestión de personal. Las empresas que cogen estudiantes en prácticas han trasladado el coste de gestión administrativo, es decir, procesar el alta, la baja, etcétera, lo han trasladado a la propia universidad. Y la universidad dice, si es que ya no es que me importe pagar el coste de seguridad social, es el coste de gestión, que tengo 200.000 estudiantes que tengo que estar haciendo el contrato. Pero son dos cosas, Julián. Yo creo que hay que distinguir entre lo que es el contrato que habitualmente conocemos, contrato formativo en práctica, que son contratos que se hacen de carácter, digamos, temporal a personas que han acabado su carrera universitaria, que tienen esa naturaleza. Luego está el contrato formativo, que es aquellos que no tienen titulación y que teóricamente hay que dedicarle un tiempo de su jornada a formarle para conseguir esa titulación. Práctica. Pero otra cuestión distinta son las prácticas que están vinculadas por parte de las universidades y por los centros de formación profesional a la adquisición del título. ¿Son obligatorias? Son obligatorias. Es decir, si tú, un chico que haga un ciclo formativo de grado superior y luego haga el módulo de formación en centro de trabajo, no titula. Si hay una serie de créditos vinculados a un periodo de prácticas, a un práctico en la universidad de determinada carrera, si no las haces, no titulas. Claro. Y por tanto, aquí eso lo que ha sucedido además es que a partir de enero de este año, esas prácticas que no tienen por qué ser remuneradas o no son remuneradas, sí que tienen que cotizar la seguridad social. Están exentas, bonificadas en un 95%, etc. Pero ahí sí que lleva consigo un trámite administrativo que nadie hacía y que de repente cae. Y entonces aquí el problema de siempre es que todos somos muy dichos a inventar, pero muy pocos a resolver. Entonces, por ejemplo, cuando hablabas antes, que parece un tema que nosotros hemos peleado alguna vez en el sindicato, el tema de las empleadas del hogar y la degradación fiscal. Tanto eso como para dependencia. Oiga, vamos a ver, si yo voy a pagar por unos ingresos que genero con mi trabajo, y para conseguir esos ingresos yo tengo que efectuar unos gastos, y en este caso ese gasto es una empleada del hogar, es un gasto de guardería, es un gasto de una persona que me atienda, una persona dependiente que tengo en casa, que es un ascendiente, eso tiene que desgravar, porque si no hago ese gasto, no consigo los ingresos por los cuales voy a tributar. Entonces me parece que es un tema de justicia. Cuando a veces se habla aquí tanto de la reforma fiscal, a veces hacemos una reforma fiscal al servicio de la gente y no para servirse de la gente engordando lo que se está cobrando, porque es una pasada, ¿no? Es decir, que al final, aquí es que sí, pero al final todo aquel que tenemos una nómina, los tienen controlados y los crujen, en el sentido más coloquial del término. Pero el mundo financiero.